Muy buenas tardes con todos. La primera feria virtual del Libro de España tiene el agrado de presentar a Piedad Vaca, quien hoy nos hará la presentación de su libro titulado No estés triste, Federico. Adelante, Piedad. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No me sitúo bien, pero bueno, como estamos abiertos a todo el mundo, pues os deseo un buen momento aquí junto a mí. Muchas gracias. Me gustaría agradecer estar hoy aquí a los organizadores de la primera feria virtual del libro España, César Salvatierra y Alan Morales, y también a la embajadora Libertad Betancourt. Muchas gracias por haber contado con mi presencia. Bueno, pues antes de presentar este libro de teatro, pues me gustaría un poco contarles quién soy yo, dónde estoy, un poco situar, porque creo que cada libro lleva parte del autor. Y me gustaría pues decir que soy española, vivo en una región, una autonomía que se llama Andalucía, y al sur de esa autonomía, en un pueblo que se llama Cabra, cerca de Córdoba. Quizás les suene la mezquita de Córdoba, pues muy cerca de la mezquita de Córdoba está Cabra, y allí llevo yo viviendo más de 50 años. El teatro es para mí parte de mi vida, y es una de las razones por las que sale este libro y otros que también he escrito. Este libro quiero contar y hacer un poco esta historia para que comprendan este tipo de teatro de inclusión con el que yo trabajo y el que descubrí hace más de 20 años. Situándome en el tema del teatro, porque yo el teatro cuando era pequeña recuerdo que lo vivía intensamente, pero lo vivía como un divertimento, como una distracción. Me lo pasaba fenomenal, juntándonos nuestros amigos, niños, nos juntábamos en el patio de mi casa y en el suelo montábamos una obra de teatro con pocas herramientas. Bueno, algunas veces muchas, porque cogíamos baúles de mi abuela y todos los cachivaches que encontrábamos por allí para hacer teatro. Era algo que lo vivíamos intensamente, y me llevó a mí momentos inolvidables de mi vida. Después me casé, tuve hijos y el teatro seguía acompañándome. Entonces participaba de forma voluntaria en las clases de mi hijo, pues haciendo teatro, ayudando en los finales de curso, siempre una relación muy directa con lo que era el teatro y las relaciones humanas. También allí vivía yo el teatro como algo divertido, incluso no me planteaba que era un arte ni que podía tener otras utilidades, simplemente que los niños y niñas se lo pasaban bien, y yo también me lo pasaba muy bien preparando y montando pues las obras de teatro y lo que allí hacíamos. Después pasó el tiempo y empecé a trabajar con personas con discapacidad en PROMI, un centro, hace casi 40 años. Y allí verdaderamente es donde yo descubrí lo que era el teatro y lo que el teatro podía aportar como una herramienta educativa. Paralelo al taller que yo llevaba allí, que era un taller de decoración donde los chicos y chicas con discapacidad intentaban formarse y buscar un trabajo, pues el teatro en paralelo nos acompañó desde los inicios de este taller. Pero ya nos acompañó porque yo descubrí que el teatro me ayudaba a que aquellos hombres y mujeres que la mayoría no sabían ni leer, con graves problemas de conducta, mm, el yo explicarles conceptos como respeto o emociones como la ira, había muchos problemas de conducta, la venganza, todo esto era soltar un rollo si yo lo explicaba de forma verbal. Y entonces
descubrí que haciéndolo a través de juegos dramáticos, ellos entendían, comprendían, vivían esas emociones de una forma muy distinta a cuando yo les explicaba o incluso les decía, pide perdón a tu compañero. La comprensión para ellos de esas situaciones difíciles o incomprensibles para ellos en algunos momentos, a través del teatro descubrí que llegaba de una forma más fluida y les llegaba porque lo vivían de otra forma, sobre todo cuando veían que un problema de conducta que se había generado en el taller y luego de forma ya tranquila y relajada cuando pasaban las situaciones tensas, un grupo de compañeros escenificábamos. Entonces aquello se comprendía, se analizaba y ahí para mí el teatro ya empezó por lo menos yo empecé a escribirlo con mayúscula, porque el teatro me ayudaba a acercarme a aquellas personas. Pero claro, el teatro también tenemos que entender que es espectáculo, conexión con el público, porque yo al teatro le veo 4 pilares: contar una historia, unos actores o actrices que cuenten esa historia, un espacio donde podamos contar esa historia y un público. Yo lo que cuento, lo cuento a alguien. Nosotros lo habíamos estado viviendo en el taller, el público eran unos chavales y los que actuaban eran otros. Pero el teatro te llama a salir, a comunicar, a dar a otras personas ajenas al entorno donde tú estás. Y entonces empezamos a montar lo que era un musical. Aquí en España se llama zarzuela. Y entonces, como la mayoría no sabían leer ni escribir, yo busqué algo que ellos pudieran memorizar y pensé, ¿qué mejor pueden memorizar que la música? Pues entonces nosotros hicimos una obra de teatro musical, que ahora está muy de moda, pero entonces la zarzuela era lo que yo tenía más conocimiento y más experiencia para poder montar un espectáculo de ese tipo. Tardamos 2 años en montar aquella historia y por fin nos atrevimos a salir a un barrio de aquí del pueblo que hacían unas fiestas populares y nos dejaron su escenario. Aquellos chavales y chavalas con discapacidad salían muy poco y menos a ser ellos los protagonistas y dar ellos un espectáculo. Aquello era impensable, especialmente hace tantos años, porque eran personas que estaban escondidas, marginadas, incluso se reían de ellas o daban miedo, y verlo encima de un escenario, siendo ellos protagonistas de un espectáculo que comunicó emociones y fue algo maravilloso, pues claro, rompió moldes. Y entonces el teatro ya pasó a formar parte de lo que es mi vida, porque yo allí descubrí que el arte, leer y escribir se puede aprender, pero el arte se puede vivir y las emociones se pueden transmitir. Y entonces ahí es cuando yo ya empecé a investigar desde otro punto de vista en lo que es el teatro. Nosotros en aquel centro, yéndome ya a lo que es el teatro de inclusión, que es mi libro de hoy, allí, no cuando he escrito este libro, yo descubrí el teatro de inclusión allí, en aquel centro, con personas discapacitadas. Ya seguimos avanzando y formamos 14 grupos de teatro, porque aquel centro de Promi tenía otras delegaciones y en cada delegación nació un grupo de teatro. Los chavales con discapacidad hacían teatro, viajábamos, comunicábamos y el teatro fue también una nueva habilidad que descubrimos y que ayudó a relacionarse, a analizar, a ver, a descubrir. Y llegó un momento en el que el nivel del teatro que ellos tenían había mejorado muchísimo y entonces a mí se me ocurrió hacer un proyecto combinado con otros 2 países.
Invitamos a otros centros, uno de Italia y otro de Portugal, donde también habían personas con características parecidas a las de nuestro centro de personas discapacitadas, y quisieron participar con nosotros. Entonces fue un proyecto muy ambicioso. Era hacer una obra de teatro, la cual yo tuve que escribir porque no existía, que ahí empezó también mi carrera de dramaturga, porque yo nunca había escrito una obra de teatro. Había hecho adaptaciones, arreglos, pero escribir una obra de teatro entera no. Y aquel proyecto me forzó a mí a escribir una obra de teatro en la que actores en Italia, actores en Portugal y actores en España hiciéramos una obra conjunta. Esa obra la estrenamos en el año 2002 en el Gran Teatro de Córdoba. Los actores y las actrices de los distintos países nos unimos, yo coordiné el proyecto, viajé, coordiné, pero luego todos los actores y las actrices se reunieron 3 días antes, que fueron nuestros ensayos conjuntos en el Gran Teatro de Córdoba. Con aquello demostramos que incluso en la distancia se puede hacer teatro. Fue un proyecto en el que se detalló todo, se especificó todo muy bien, y hay vídeos de este proyecto. Tengo también 2 libros de este proyecto. Aquí tengo uno, Teatro Europeo, que creo que se ve, espero que se vea bien. Teatro Europeo fue este libro escrito sobre aquel proyecto. Y también un manual de cómo trabajábamos nosotros el teatro con personas discapacitadas. Y aquel proyecto tan interesante y tan inolvidable para mí, porque fue muy duro, tardamos 2 años en hacerlo, lo comenzamos en el año 2000 y lo terminamos en el año 2002, que fue cuando los portugueses y los chicos italianos vinieron a España, en concreto a Córdoba, la ciudad que le he hablado antes de la mezquita, sobre todo para los americanos que no hayáis estado por aquí. Pues en ese gran teatro hicimos la obra Teatro de Inclusión, porque allí cabían todas las personas, las que tenían más capacidad con las que tenían menos capacidad, en 3 idiomas, italiano, español y portugués, con un hilo directo que lo llevaban los protagonistas. El teatro se entendió perfectamente y se vivieron emociones muy intensas en aquel espectáculo y en aquella experiencia, para nosotros única. Yo no conocía experiencias de otro tipo, me figuro que habrá, pero yo hasta aquel momento no conocía otra cosa como la que nosotros tuvimos el atrevimiento y el riesgo de montar. Y entonces el teatro de inclusión a mí me ha servido para luego transmitir esta experiencia y llevarla por los colegios, que es el libro que yo hoy tengo aquí, que he escrito y que quería presentar hoy aquí a vosotros como espectadores. Y me figuro que entusiastas del teatro, porque el teatro es divertido, es arte, es único, solo se produce en un momento, se vuelve a hacer la obra, pero nunca es igual. Por eso también es un arte que se vive en un momento. Se vuelve a hacer y a lo mejor sale de otra forma, pero es único. Esta obra que yo os quiero hablar hoy, bueno, antes de esta obra de teatro, yo escribí otra que está publicada en la Biblioteca Cervantes. Es virtual, se puede descargar perfectamente, y es un libro que se llama ¿Te atreves? Máximo reto en teatro escolar. Fue algo parecido a lo que os he contado, que hicimos en conjunto una obra en la que participó toda la comunidad educativa de un colegio, y está escrito en forma de ensayo para cualquier persona, cualquier maestro, cualquier educador que le pueda servir desde la obra
original para ese espectáculo también que estrenamos en Granada, y cómo la hicimos, que creo que es lo más importante, cómo desarrollamos paso a paso toda esa obra de teatro. Y ahora ya por fin, pues paso a presentaros mi libro. Aquí en la foto podéis ver a todos los chicos y chicas de este Instituto Dionisio Alcalá Galiano de aquí de Cabra, que participaron en la obra de teatro No estés triste, Federico. Este libro, pues bueno, más que este libro, este proyecto, porque cuando yo empecé el proyecto no pensaba escribir un libro, simplemente dos maestras de ese centro eran amigas mías. Una de ellas tenía una clase, bueno, no tenía, que era la tutora de una clase de PEMAR. PEMAR es una clase en la que asisten los chicos y chicas que no les gusta estudiar o que tienen dificultades, en fin, que van un poco detrás del resto de compañeros que siguen sus cursos reglados. Entonces, aquel tipo de chicos y chicas, pues estaban allí porque tenían que estar y era su edad obligatoria de enseñanza y no podían dejar de ir a clase. Incluso algunos al final casi también lo dejaban. Pero en fin, que era gente poco motivada. Entonces, esta amiga mía, Noelia, me dijo un día, oye, ¿por qué no te vienes por mi clase? A ver si hacemos algo con los chavales que yo tengo allí. Y yo le dije, lo mío, ¿sabes qué es el teatro? Yo otro tipo de actividad, pues no sé, no se me ocurre nada, pero ¿tú crees que les gustará el teatro? Y ella me dijo, tú vente un día y ya charlamos con ellos. Y entonces me presenté una mañana. Cuando llegué a clase había 14 chicos y chicas, mucho más altos que yo, y jóvenes con 16, 15, ya en la edad justa de tener que dejar el colegio. Y cuando me presentó, pues claro, ellos vieron, lógico y natural, a una abuela que pasa por su clase y encima pues les dice que va a hacer teatro. Lógicamente abrieron ojos como platos diciendo, ¿de qué no habla esta mujer? Y espontáneamente nos dijeron, ¡boh! El teatro es un rollo, a nosotros eso no nos gusta. En principio me quedé parada porque no esperaba esa respuesta, pero claro, la mochila mía está ya cargada de experiencias, de haberme cerrado puertas, muchas puertas, haberme cerrado y no creer en mis proyectos. Entonces, la verdad, tampoco me vine abajo. Simplemente mi cabeza funcionó rápido y les dije, no, no vais a hacer teatro. Vais a escribir primero la obra y luego la vamos a representar. Aquello los descolocó. Porque me dijo uno, pero bueno, si nosotros cuando la profe nos manda que hagamos una redacción, no somos capaces ni de escribir 10 líneas. Y yo les dije, no os preocupéis, el teatro es mágico y veréis como si la disposición nuestra es buena, todo sale. Aparte de todo esto, lo vamos a pasar bien. Porque yo siempre, cuando he hecho algo, algún proyecto, sobre todo con chicos, con chicas o con gente marginal, lo que busco como objetivo principal es que lo pasemos bien. Yo también, ¿eh? Porque creo que si yo no lo paso bien, el resto, pues si yo estoy aburrida, seguro que la gente que tengo allí conmigo, pues tampoco, al final acabamos todos aburridos. Y entonces, el pasárnoslo bien es importante. Bueno, pues lógicamente empezamos entre juegos, porque cualquier enseñanza que hagamos a través del teatro, siempre el juego de dramatización, yo prefiero llamarlo así, nos enseña a conocernos física y mentalmente, a conocer el espacio, a ver nuestras habilidades, nos enseña a hablar,
nos enseña a analizar, a estudiar, a investigar, a buscar. Claro, al buscar descubrimos, y cuando descubrimos, incluso ellos mismos se daban cuenta que tenían habilidades que no conocían. Había uno que decía, es que yo nunca había cantado así, yo no sabía que podía cantar o que podía bailar de esta forma. Habían hecho cosas parecidas, pero creían que su expresión y su creatividad estaba cerrada, ya no tenía más, no. Y allí no, ese campo no tiene límites. Cuanto más lo ejercitas, pues más genera sorpresas y más te enseña a buscar y a descubrir dentro de ti como persona y en tus compañeros. Porque allí vivimos también situaciones con las que yo personalmente a un chico que estaba medio ciego, bueno, estaba y está porque tiene un grave problema de visión, estaba como arrinconado en la clase. Él aparentemente no sufría, pero nadie contaba con él y al final, como yo le dije, solo por ti mereció la pena que yo hiciera este proyecto, porque ese chaval en la actualidad está estudiando arte dramático. Y además protagonizó la obra que hice con este grupo, pero también la obra que hicimos al siguiente año. Entonces, todo esto generó un buen ambiente y un buen rollo en la clase que lógicamente yo iba allí 1 hora a la semana. El resto, ellos tenían sus clases, el currículum del colegio seguían funcionando exactamente igual. Yo solo iba 1 hora a la semana durante la hora de lengua. Terminamos el proyecto, se hizo la obra de teatro, se representó en el colegio para los compañeros y ellos montaron todo, incluso tuvimos una parte de teatro de sombra, porque ya puestos a investigar, hicimos el vestuario, los decorados, en fin, fue algo que ellos vivieron de forma muy intensa. Esa es la primera parte de mi libro. No recuerdo si he dicho que el libro tiene 2 partes. Una primera parte donde yo tomé contacto con los jóvenes que había tenido menos experiencia con ellos, porque siempre había trabajado con personas discapacitadas adultas o con niños. Pero el adolescente había sido un grupo con el que yo había trabajado muy poco. Y de forma tan intensa como esta fue la primera. Entonces, al año siguiente, como el gusanillo había entrado ya al centro y los demás profesores vieron que los chicos estos habían hecho una cosa muy interesante, un trabajo muy interesante, pues yo los vi muy animados y entonces me pareció que era el momento de ofertar allí una obra de este teatro de inclusión que yo vengo hablando desde que empecé esta conferencia o este contacto con vosotros. Entonces, yo tenía una obra que había escrito para otro colegio de infantil, pero que se podía adaptar perfectamente a estos chicos y chicas de eso, y entonces se la oferté para hacer una obra de teatro de inclusión, en la que participaron el 90% de los chicos y chicas del centro. En esta obra de teatro actuaron conjuntamente 125, la mayoría alumnos del centro, pero también actuaron profesores y profesoras, padres, madres, antiguos alumnos, incluso unos amigos nuestros de un pueblo de al lado que les gusta mucho el teatro y que siempre a mí se me ofrecen cuando necesite alguna colaboración. Y entonces participó lo que llamamos la comunidad educativa. Toda la gente del centro, más gente de fuera, en número pequeño, porque fueron 3 personas, pero fue un trabajo colectivo de la puesta en escena de esta obra. No estés triste, Federico. Esta obra estaba escrita, como ya les dije, pero a mí me gusta que cuando, lo mismo que ellos el año anterior habían escrito su obra de teatro, a mí no me importa que una obra que yo haya escrito, ellos la utilicen de estructura y cambien lo que quieran. Entonces,
en este tipo de teatro de inclusión, primero hacemos lo que es la lectura conjunta y luego se reparten las escenas. Nosotros no repartimos los personajes, repartimos las escenas y cada escena se le da a una clase. La clase, su participación es de unos 5 minutos, no es un trabajo intenso que quita horas de las que los maestros no tienen muchas veces, que les falta horario. Entonces pueden dedicarle un tiempo no muy grande a lo que es el teatro y hace posible esa participación. Entonces, cuando ya teníamos todo el reparto hecho, empezamos lo que es los talleres de dramatización para prepararse, porque era un gran número de actores y actrices y lo teníamos que ir haciendo poco a poco en cada clase con aquellos niños y niñas o jóvenes que participaban. Y después, pues acabamos haciendo lo que es los ensayos propios. Y lo bueno que tiene este tipo de teatro es que cada grupo ensaya por su parte, de forma particular. Lo mismo que recordáis que os dije, que los italianos prepararon su obra en Italia, su parte, su escena en Italia, los portugueses prepararon su escena en Portugal y nosotros las preparamos aquí en España. Pues en un colegio exactamente igual. Una clase prepara lo que es su escena o sus escenas y otra clase prepara la suya. Lo mismo que las preparaban para ensayar, también las habían preparado a nivel de dramaturgia. Ellos habían leído las escenas que había y las adaptaron a su edad y sus circunstancias. Esta obra se trataba de Federico García Lorca. Federico García Lorca había muerto, como ha muerto, lógicamente, y estaba en el más allá. Pero en el más allá Federico estaba preocupado porque no sabía lo que había pasado con su obra. Él lo arrancaron de la vida, como ya sabéis, porque Federico lo mataron en la plenitud de la vida, con 30 y tantos años, y él dejó su obra empezando a florecer. Y estaba preocupado, no sabía. Él, allí en el más allá, le contaba a su amigo Dalí y a su amiga Margarita Sirgu, que fueron los protagonistas de esta obra, que la habrían olvidado, decía, a mí me habrán olvidado. Ellos se veían entre sombras, hablar, me habrán olvidado. Y entonces él, al gran jefe del más allá, le pidió unos días de asuntos propios para bajar aquí, al mundo, a ver cómo estaba su obra. Y esa es así se desarrolla la parte, el núcleo central de esta obra de teatro. Entonces, cuando Federico baja, es un espíritu y él se va metiendo por todos los sitios. Él entra al ayuntamiento de la localidad donde cae. No lo ven. Allí descubre que la alcaldesa está animando al pueblo para que homenajeen a Federico García Lorca. Y él descubre que está vivo aquí. Y entonces ve todo lo que aquí en la tierra están haciendo con su obra. Y esas partes son las que cada clase, pues una parte era el ayuntamiento, que estaban preparando esa parte de la obra, que eran con poemas, otra parte eran en un asilo, otra parte era la generación del 27, que protestaban allí en el más allá, y también se ve en la obra, protestaban porque todos también querían venir a ver cómo estaban sus obras. Otra parte eran unos jóvenes raperos que habían transformado poemas de Federico García Lorca y los bailaban con rap. Otros jóvenes hacían el teatro de cachiporra, teatro de títeres, como hacía Federico. En fin, así era cómo iba transcurriendo esta puesta en escena. Y ahora, si os parece, para no seguir yo con tanto rollo, os puedo leer algo. Aquí voy a buscar y me gustaría leeros algún poema. Adaptamos poemas, todo de Federico, que los niños en forma dialogada o en forma cantada, pues
o con ritmo llevaron a escena. Aquí os puedo contar un poema que decía la alcaldesa, porque la alcaldesa, cuando vio que todo el mundo quería homenajear, ella dijo, yo también quiero decir un poema. Y entonces ella recitó este poema. ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Sus concejales pues la aplaudían emocionados. ¡Oh, qué bien, señora, qué bien, alcaldesa! ¡Qué bien hablas, qué bien recitas! Y entonces salían al pueblo en procesión homenajeando a Federico. Luego, el final de esta obra, pues es una parte muy interesante, porque en el colegio tenían un grupo en música, en clase de música, pues trabajaban, no, en clase de música no, en un proyecto especial, la profesora de plástica, pues ofertó enseñar flamenco, y enseñar flamenco con percusión. Hicieron unas cajas, instrumentos que me parece que vienen de Sudamérica, la caja rítmica, y con palos y con palmas, pues ellos montaron la obra final, la escena final que les tocó a ellos. Porque la escena final es cuando ya Federico vuelve, que incluso sube desde el escenario en un arnés y se pierde por el techo del teatro. Es algo fue muy espectacular. Y entonces en esta obra, en esta parte final, que es la B, pues hay una lucha en aquella época aquí en España entre los gitanos y los guardias civiles, siempre había una guerra continua. Entonces, en Federico, en sus poemas del Cante Jondo y en sus poemas viejos, él cuenta las luchas entre gitanos y guardias civiles y payos. Y eso también lo llevamos nosotros a la obra. Empezaron los chicos y chicas, nuestros jóvenes, empezaron a aprender esta percusión y la llevaron a escena en esta lucha de palos, brazos y cajas. Fue también, trabajamos muy bien el tema, por lo menos cuidamos mucho el tema de la luz, porque claro, era una escena muy intensa y entonces había momentos de lucha, había momentos de muerte, porque en Federico la muerte es una constante, a las 5 de la tarde, la muerte, la sangre. Entonces, todo eso estos jóvenes lo trabajaron de forma muy intensa. Aquí, en esta escena, os quiero recordar también que aquellos chicos que yo fui el año anterior a su clase, ellos fueron los protagonistas. Y este chico que yo os digo que tenía un problema en la visión, pues fue el que hizo de Camborio. Y ahora me gustaría leeros también un poema muy bonito de Federico, en el que narra la historia de una mujer que se llama Soledad, que Soledad había perdido a su hombre, a su amor, y iba buscándolo. Y entonces otro hombre, Camborio, que estaba enamorado de ella, la encuentra como loca buscándolo y le dice, las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a deshora?
Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad, le vuelve a decir Camborio. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentras la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes la mar, le dice Soledad, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el humor de las olas. Soledad, qué pena tiene, qué pena tan lastimosa. Llora zumo de limón, agrio de espera y de boca. ¡Qué pena! ¡Qué pena tan grande! Corro a mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina, la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, cama y ropa. ¡Ay, mi camisa de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapolas! El Camborio la tranquiliza. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Y luego todo el coro, con la percusión, acaban como en un canon diciendo: por abajo canta el río, volante de cielo y sombras. Fue algo que ellos vivieron de forma muy intensa, porque en los talleres... Piedad, ir cerrando, por favor, Piedad. Sí, en los talleres ya tengo que terminar y simplemente os digo que fue muy divertido, fue muy duro porque fue un trabajo muy intenso y es sacrificado y es duro ensayar y aprenderse todas estas cosas que os he estado contando. Y ya está, simplemente os animo a las personas que os guste el teatro, sobre todo a los maestros y maestras de los colegios, pues a que utilicéis el teatro como una herramienta, porque os va a enseñar, las primeras que vais a disfrutar sois vosotros los educadores y vuestra gente nunca lo van a olvidar. El teatro es mágico y la persona que lo vive, y sobre todo a nivel de colegio, no se olvida. El teatro nos enseña a buscar, a investigar, a descubrir y así viviremos emociones. Muchas gracias.